llevarme el Visual Studio para acá. Y vamos entonces a hacer un ejemplito sencillo de las funciones. ¿Listo? Entonces aquí en ejemplos yo voy a agregar, por ejemplo, un nuevo archivo. Lo voy a llamar 05 vamos a hacer un ejemplo de while, de do while y de for rapidísimo. Una cosa sencilla. Entonces vamos primero con el for. Que el for ya lo tenemos claro, pero aquí por ejemplo vamos a crear una lista de objetos y vamos a iterar los objetos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos de for. De hecho, varios ejemplos de for. Porque hay algunos for que de pronto los chicos que faltaron a clase no conocieran, que era el for off y el for in, ¿sí? Que son otras características de for, pero que son fors de JavaScript, ¿sí? Son for que tiene el JavaScript, pero que probablemente otros lenguajes no tienen. Y el for clásico, que es el que conocemos, que empieza en un índice, itera y tiene que cumplir una condición. Entonces vamos a crear varios ejemplos de for. Entonces voy a crear una lista. Entonces cons, voy a crear una lista de personas, por ejemplo. Entonces personas y voy a crear... Ah, se activó la cámara. Miren esta belleza. ¿Cómo hago para quitar esto? Bueno. Em, entonces, y no me he dado cuenta que la cámara está por acá caída. Bueno, entonces, tenemos una lista vacía. Antes de hacer la lista, ¿ahí ustedes me están siguiendo? Sí. ¿Me están viendo? Listo. Entonces, antes de crear una lista, yo quiero que tengan en cuenta que nosotros podemos crear valores, perdón, antes de la lista no, un objeto. Quiero que entiendan un poquitico una cosa de un objeto. Los objetos, esto está en español, lo vamos a pasar a inglés y voy a colocar un objeto. Entonces, miren, nosotros normalmente, ¿qué hacíamos? Nosotros llegábamos y decíamos, quiero agregarle a este objeto que está vacío, quiero agregarle una propiedad y yo le hacía esto, ¿cierto? Nombre igual y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, Manuela. ¿Listo? Y nosotros agregábamos entonces clave y valor, ¿cierto? Entonces, nosotros simplemente hacíamos esto y teníamos como resultado, voy a imprimir el objeto personas y nosotros tenemos como resultado, voy a colocarlo aquí en la terminal y le voy a decir node, voy a ejecutar lo que tengo en funciones, en este caso 03, lo que tengo en ejemplos, en este caso 05 y en este caso 05 for. ¿Listo? Entonces 05 for. Y miren que aquí teníamos entonces nuestro objeto, ¿sí? Sin embargo, JavaScript me permite agregar a los objetos, ¿sí? Otras propiedades de otra manera diferente a tener que definirlas directamente acá. Yo podría agregarle a ella, a Manuela, como objeto, en este caso acuérdense que esto es un objeto literal, ¿no? Esto no es un objeto a partir de una clase, es un objeto literal, porque literalmente estoy escribiendo tanto el nombre de la propiedad como el valor. Y acá yo podría agregarle cosas a ese objeto. Entonces yo, por ejemplo, podría decirle, a ver, objeto persona, personas. Bueno, por ahora lo voy a colocar como persona, porque es una sola. ¿Listo? Entonces, objeto persona, te voy a colocar un apellido. Entonces le coloco punto apellido. Apellido. ¿Listo? Y el apellido que le vamos a colocar a Manuela, yo no sé por qué se está activando la cámara. El apellido que le vamos a colocar a Manuela. Ah, ya me pillé. Tengo problemas con el igual. Bueno, entonces, el apellido que le vamos a colocar a Manuela es Gómez. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá, chicos? Normalmente, lo que nosotros vamos a hacer acá es decirle, cuando hacemos solamente esta parte, cuando hacemos solo esta parte de acá, esto que está acá, lo que le estamos diciendo al objeto es, ve al objeto persona, es decir, ve acá, ¿sí? Y búscame el atributo apellido, pero no está, ¿sí ves? No está el apellido. Entonces, cuando nosotros asignamos un valor a un objeto que no existe, perdón, a una propiedad que no existe dentro del objeto, JavaScript dice no existe
pero yo lo creo, no se preocupe, yo lo creo. Entonces miren, cuando yo vuelvo y imprimo mi console log, miren que ahora el objeto es lo que va a tener adentro. Miren, en primera instancia, con este console log, solamente me muestra lo que inicialmente tenía. Y luego, esta propiedad se agrega. Aunque no existía, se agregó. Y sigue siendo el mismo objeto y ahora tiene otros dos valores. Yo quería que tuvieran en cuenta eso, porque esta es una forma en la que nosotros podemos agregar nuevas propiedades al objeto, y también las podemos cambiar. Yo aquí por debajo le podría decir, oiga, persona, resulta que no se llama Manuela, se llama María. Entonces le voy a decir nombre. Es el igual el que me está fallando. No sé qué pasa con este teclado. Entonces le voy a decir acá María. Y vuelvo e imprimo por debajo para ver qué pasa. Y miren lo que va a pasar. Entonces miren que en primera instancia está mostrando a Manuela, porque eso era lo que tenía por defecto. Luego le agregamos una propiedad que no existía. Se le agregamos el apellido Gómez. Y luego le decimos, no, es que vamos a cambiar una propiedad. Como esta propiedad sí existe, entonces afecta a la que ya estaba. ¿Sí? ¿Claro? ¿Claro? Bueno, entonces, vamos a mirar qué pasó con Alejandra rápidamente. ¿No me aceptan? No tengo que aceptarla. A ver. No, no tengo que aceptarla. Entra derecho. Ok. Listo. Seguimos. Entonces, ya teniendo claro esa otra forma en la que podemos agregar atributos a nuestros objetos, ahora sí vamos a crear la lista que les estaba diciendo. Entonces, cons, y voy a colocar aquí, por ejemplo, personas, porque son varias. Otra vez, voy a crear la lista vacía. Y entonces ahora yo voy a crear una serie de personas que yo las podía crear de varias maneras. Yo podría decirle personas.push, ¿cierto? Y aquí adentro de push yo podría mandar un objeto que va a tener más o menos una representación parecida a la de una persona. Entonces, por ejemplo, name, aquí vamos a llamar a Manuela, ¿sí? Y vamos a colocarle, por ejemplo, una edad a Manuela. Entonces, Manuela tiene 29 años y el género, gender, va a ser femenino. ¿Listo? Miren que ahí yo pasé el objeto directo al push, ¿sí? Claro, yo también pude haberlo definido en una variable y pasar la variable. Entonces, para que vayan viendo las diferentes maneras es lo que lo podemos hacer. Entonces, yo aquí vuelvo y ejecuto y miren que... Ah, perdón, es que no le he dicho que me muestre con el console log toda la lista. Entonces, miren que yo en este momento estoy imprimiendo toda la lista, no la estoy iterando. Listo, voy a limpiar esto para que lo podamos ver más claro. Y aquí le digo, y miren lo que me muestra. Me está diciendo, hey, tú tienes una lista, ¿sí? Aquí están, mírenlas. Y dentro de esa lista tienes un objeto en la posición 0. Un objeto. Y ese objeto tiene la propiedad nombre, la propiedad edad y la propiedad género. Listo, vamos a agregar otro. Vamos a agregar otra persona. La voy a agregar por arriba. Y esta vez lo voy a hacer pasito a pasito. Entonces, cons, lo voy a colocar aquí persona, porque es una sola. Vuelve el problema. Aquí creo el objeto literal. Y nuevamente ese objeto literal va a tener esta misma estructura. Esta misma, la que tenemos adentro. ¿Listo? Y aquí entonces le vamos a colocar eh, Mariana. Mariana tiene 23 años y obviamente es una chica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esta persona y la vamos a empujar aquí, miren. Yo puedo en el push empujar en diferentes lugares el, el objeto o lo que sea que yo va a empujar. Recuerden que yo también puedo empujar aquí. JavaScript me lo permite, empujar un null. Vamos a ver. Deberíamos tener dos objetos y un null al final. Miren, tenemos una lista, ¿sí ven? El primer objeto, que fue el que yo literalmente lo pasé al push, que es este, ¿sí?
y luego el otro, que es Mariana, que venía de una constante, y luego el null, ¿sí? Recuerden que JavaScript me permite mezclar las listas con diferentes tipos. Los lenguajes de tipado fuerte no. Los lenguajes de tipado fuerte o todos son números, o todos son strings, o todos son objetos de tipo X, pero no se pueden mezclar, ¿sí? Y con TypeScript cuando lleguemos a Angular se van a dar cuenta que ya esta característica que tenemos aquí, poder mezclar cosas dentro de las listas, ya se va a ver reducida. Ya solamente vamos a poder colocar dentro de la lista valores que tengan el mismo tipo. Bueno, obviamente yo también aquí podría, voy a quitar el null porque esto es de personas, yo podría usar otro push diferente, ¿sí? Y crear nuevamente otra persona diferente. Voy a crear esta estructura y pasársela aquí. O sea que miren que yo puedo usar el push para empujar solo un valor o para empujar varios. ¿Listo? Entonces este va a ser, por ejemplo, 46 y ese va a ser Juan. Listo. Entonces ahí tenemos, miren que tenemos una lista con 3 valores. Obviamente nosotros también recuerden que podríamos aquí en personas, podríamos también definir a partir desde ceros, podríamos crear un objeto, ¿sí? Eso no lo olvidemos. Lo voy a colocar, pero solo es para que ustedes recuerden que se puede hacer. Listo, aquí vamos a colocarle Juliana. Tenemos 4. Bien. Hay otras maneras en las que nosotros podemos empujar valores dentro de la lista, ¿sí? Entonces, no necesariamente usando el push. Recuerden que si yo me voy aquí a la documentación, déjenme yo abro una pestañita de mi navegador y lo paso para este lado. Voy a colocar aquí Google, le voy a colocar funciones para operar listas en JavaScript. Recuerden que yo como no las uso mucho, realmente no es que me las sepa de memoria. Entonces, aquí seguramente vamos a encontrar que no solamente el push nos va a servir. Ah, bueno, estas son otras cosas que vamos a ver ahorita también. Las vamos a mirar. Ah, no, pero aquí no las tengo. No me acuerdo si es el unshift, creo que es el que me permite empujar algo al principio. ¿Sí? Voy a ponerlo y lo probamos. Personas. Punto, creo que es unshift. No estoy seguro. Como les digo, lo importante no es saberse el código de memoria, sino saber que existe y que en algún momento, si sabemos que existe, sabemos dónde podemos buscarlo. Aquí le vamos a colocar 35 y digamos que este es Carlos. Vamos a ver si ese es el que funciona y si no, ahí nos vamos a dar cuenta. Nos va a dar algún error o alguna situación. Entonces, sí, lo empujo al principio, mírenlo. Aquí está. Entonces, sí era ese. Entonces, estas son operaciones o son métodos que JavaScript, recuerden que yo les decía que hay una especie como de Dios encima, como un superobjeto que le da propiedades a cada una de las cosas que nosotros creamos. En este caso, por ejemplo, creamos una lista y él es capaz de decir, tú eres una lista, te definieron como lista, entonces te vamos a dar unos superpoderes. Esos superpoderes son unos métodos y esos métodos solo funcionan para ti. ¿Ya? Y te los doy, te los otorgo. Y entre esos poderes, pues tiene el push, que es un método que empuja hacia el final. Tenemos el unshift que empuja un valor hacia el principio. También tenemos el de eliminar el del principio, eliminar el del final, buscar algo en la mitad, iterar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero estamos hablando de otras maneras en las que nosotros podríamos agregar valores o quitar valores de la lista, pero no necesariamente usando esos métodos, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Imagínense que yo quiero agregar una nueva persona, ¿sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a cambiar esta constante, la voy a dejar como LED para no tener que definir una segunda persona por debajo. Y aquí le voy a decir que voy a reasignar el valor de la persona. Es decir, que es persona ya no va a valer este objeto, que es donde está Mariana, sino ahora va a valer otra persona. Otra vez se activó esto. Entonces, voy a copiar esto
para no tener que escribir. No hagan esto en casa, escríbanlo, porque en la medida que ustedes escriban, em, menos se van a equivocar. Aquí le vamos a colocar, a ver, un nombre bonito, Valentina. Listo, vamos a colocarle que Valentina tiene 23 y que es una chica, perfecto. Y miren esta forma como yo voy a ingresar algo a una lista que es muy diferente a este que está acá. Yo le voy a decir personas, ¿sí? Que es la lista, va a ser igual. Ouch, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A una lista vacía. Si yo lo dejo así, obviamente personas va a quedar vacío. Entonces, yo igual les voy a mostrar. Yo sé que la mayoría sabe que va a quedar vacío. Personas. Nas. Ahí está. Miren. ¿Qué me está diciendo? Es una constante. Ah, perdón. Personas. Ah, porque miren, estoy tratando de reasignar personas y esta es una constante. La voy a dejar como una variable para que me permita reutilizarla y no tener que redefinirla. Entonces ahora sí va a funcionar. Entonces miren que en principio estaba lleno, ¿sí? Ese console log es este. Y luego en el segundo console log quedó vacío. Entonces miren lo que yo voy a hacer para agregar una persona nueva usando otra metodología. Entonces lo que yo voy a hacer acá dentro de esta lista es que le voy a decir, mire, usted aquí tiene una lista de personas que ya empezó con un valor. Luego aquí usted definió un nuevo valor y le agregó una persona más la otra persona, ya habían dos. Luego aquí agregó una tercera persona al final y aquí luego agregó una persona más al principio. Entonces aquí tengo una lista de personas que son estas 5 personas. ¿Ya? En este punto, en este punto de aquí, yo creé a Valentina, que es la persona que voy a agregar. Entonces yo le voy a decir a personas, que es la lista que está llena, que quede vacía. Pero antes de que quede vacía, voy a coger todo lo que ya traía personas, es decir, todo esto que está aquí, y lo voy a tirar aquí adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a usar el operador spread. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el spread? No sé si todos se acuerdan, porque no me acuerdo si todos asistieron a esa clase. Pero el spread es básicamente que si yo, miren, si yo le coloco aquí personas, que es esta lista que tiene todos estos valores, ¿sí? Estoy agregando una lista y dentro de esa lista estoy metiendo otra lista, es decir, esta lista que está acá. Esta lista que está acá, perdón, esta lista que está acá, la estoy metiendo en una lista vacía, ¿sí? Y ahí estoy cometiendo un error, porque miren lo que va a pasar. Ah, perdón, no guardé. Clear. Miren lo que va a pasar. Miren que él creó estas llaves de acá, esta llave de aquí y esta llave de aquí son estas llaves de acá. Son estas dos. Y luego le meto personas, que es todo esto, que ya tiene su lista, ¿sí ven? Entonces quedó esa lista, que es esta, metida dentro de otra lista que es esta. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que todos los objetos, todos estos objetos, queden sobre esta lista y no que me meta una lista dentro de otra lista. Entonces ahí yo utilizo el operador spread. El operador spread es que yo cojo la lista, que es esta, y le antepongo 3 puntitos. Entonces, punto, punto, punto. ¿Eso qué va a hacer? Va a liberar a todos los valores de la lista. Es decir, nosotros tenemos esta lista, esta de acá, y lo que va a hacer es que va a liberar estos valores de forma individual. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Y van a caer dentro de otra lista. Entonces eso quiere decir que ahora personas es una lista nueva. Sin embargo, si yo lo imprimo así tal cual como está, miren lo que va a pasar. Vamos a tener el mismo resultado. Ah, perdón, no guardé. Miren que esta lista es la primera, ¿sí? Es decir, es personas antes de esta línea, ¿sí? Y la lista de abajo es la misma lista una vez que esto se ha asignado acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a agregar ahora a Valentina. Pues es muy sencillo.
yo después de colocar la lista con el operador spread, aquí le coloco una comita y luego le digo que la nueva persona la voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces puse a Valentina de últimas en la lista. Quiere decir que se va a guardar por debajo de Juan. Vamos a mirar. Miren que se guardó. Perdón, chicos, es que no sé qué me pasa con esto. Miren, acá está. ¿Sí ven? Si yo lo hubiera querido guardar de primeras, entonces a persona la pongo por delante. Persona, coma, el spread para que libere los valores que vienen de la lista. Y luego, entonces, guardo, muestro y me muestra, a ver, no guardé, y me muestra Valentinas de primeras. ¿Sí ven? Esta es otra forma de operar las listas sin usar los métodos que por defecto traen las listas. ¿Ya? Ahora, también tenemos la función para eliminar, digamos, el último, o eliminar, digamos, un índice específico de la lista, ¿sí? Entonces, le vamos a colocar aquí, por ejemplo, eliminar, vamos a eliminar a ver quién me cae mal. Carlos, por ejemplo. Vamos a sacar a Carlos de la lista. Entonces, dame un segundito porque está como perdida Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? No, Alejandra no ha podido entrar. No sé por qué. Todos entraron sin permiso y Alejandra no ha podido entrar. A ver. Bueno, vamos a seguir. Y cuando me vuelva a escribir, le respondo. Dime. Sí. ¿Te refieres a... aquí, a Mariana? Esta. ¿Cómo la ingresé a la lista? Ah, porque el push está aquí, míralo. El push aquí, está aquí. Entonces el primer objeto lo coloqué directamente en el push. Y luego aquí hay una comita, ¿sí la ves? Esa comita me permite agregar otro en el push. Y mira que estoy invocando persona, que es donde está Mariana en la parte de arriba. Listo. Si alguien me puede ayudar a rescatar a Alejandra, le pido el favor que me le mande algo. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer la eliminación de la lista. Entonces miren que aquí en esta parte lo que nosotros estamos haciendo es, es agregamos valores a la lista usando los métodos habituales o nativos, como ustedes quieran, de las listas. ¿Listo? Aquí estamos eh, agregando. Entonces agregamos. Uy, aquí quedó. Agregamos. Agregamos valores a la lista usando el spread. ¿Sí? Y obviamente creando una lista nueva. ¿Cuál es esa lista nueva? Esta que estamos creando acá. Porque sin esto que tiene adentro, pues es una lista vacía. Al colocarle este valor, la lista queda con el valor de Valentina dentro de la lista. Y al colocarle la otra lista con los tres puntitos, estamos liberando todos los valores que están dentro de esa lista para que hagan conjunto con el nuevo valor que es el que estamos ingresando acá. Listo. Ahora vamos a hacerle la eliminación. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decirle eliminar un valor existente de la lista. O específico mejor, porque existente existen todos los que están ahí. Específico.
Listo. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Nosotros cogeríamos el nombre de la lista. ¿Cómo se llama mi lista? Se llama personas. Personas, punto. Y usaríamos entonces un método que se llama splice, ¿sí? Y el método splice va a esperar dos valores, ¿sí? El primer valor es la ubicación de lo que yo quiero eliminar. Entonces, imagínense que yo tengo, vamos a ir por acá, una lista de final. Imagínense que yo tengo esta lista, ¿cierto? Y yo quiero eliminar a Carlos. Carlos es, este es el índice 0, todo esto es el índice 1, todo esto es el índice 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Como empezamos en serio, vamos hasta 5, la lista tiene 6 valores. Entonces yo le voy a decir, venga, ¿en qué posición es que está Carlos? En la 1. Entonces yo quiero que elimine 1. O sea, quiero que se pare en el índice 1. Entonces se va a parar en Carlos. ¿Ya? Ahora yo en la siguiente parte del splice le voy a decir cuántos valores son los que quiero eliminar. Yo le digo 1. Es decir, me estoy parando en el índice. Este es el índice. De hecho lo voy a escribir a lo ñoño para que lo entiendan. Voy a colocar cons index. Ese es el índice. Otra vez. Y en el índice voy a colocar 1. ¿Listo? Y para que quede claro, entonces el primer valor que va a recibir el splice es el índice. ¿Listo? Ahora, el siguiente valor que va a recibir es cuántos elementos se van a eliminar, ¿sí? Entonces va a colocar quantity, cuántos elementos se van a eliminar. Entonces aquí le voy a colocar 1, porque solo quiero eliminar a Carlos. Entonces él va a pararse en el índice 1, porque le puse que el índice es 1, y aquí va a eliminar solo 1, porque le dije que la cantidad que quiero eliminar a partir de esa posición es solo 1. Listo. Y ahora voy a imprimir la lista. Entonces él debería eliminar a Carlos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Clear. Y aquí le digo, muéstremelos. Entonces la primera vez me muestra que está Carlos. Es que tenemos tres consoles. Este primero me muestra la lista sin Valentina. En este console log me muestra la lista con Valentina. Mírenla acá. ¿Sí ven? Y en el último console log nosotros despedimos a Carlos. Ahí ya no está Carlos. ¿Sí ven? Esa es una manera en la que nosotros podemos eliminar valores. ¿Sí? Podríamos eliminar el último. Podríamos eliminar el primero. Entonces hagámoslo. Le digo, personas. Punto. Vamos a eliminar entonces, por ejemplo, el último, si no estoy mal. Creo que es pop. Sí, removes the last element from an array and returns it. Listo, sí, ese elimina el último. Pero miren lo que él estaba diciendo. Miren lo que él estaba diciendo. Él dice, la parte importante es and returns it. ¿Ya? Dice, removes the last element from an array and returns it. Quiere decir, lo elimina, pero además que lo elimina, lo retorna. Por si nosotros queremos saber a quién eliminó. ¿Sí? Porque miren, si yo lo dejo así, claro, si yo le pongo el console log, y miren que estoy poniendo muchos console log, voy a apagar este, para que no me haga ruido, voy a apagarme este. Él me debería eliminar el último después de que elimine a Carlos, ¿sí? Entonces miren, si yo lo dejo así, él me va a mostrar que evidentemente eliminó el último. ¿Y el último quién era? Juan. Ya lo eliminó. Pero imagínense que nosotros no pudiéramos tener acceso a esta data. No la pudiéramos ver. ¿Cierto? Entonces miren, no la podemos ver. Solo nos mostró el resultado con el valor eliminado, pero no la podemos ver. Y nosotros quisiéramos saber cuál fue el valor que eliminó. Entonces nosotros aquí podríamos colocarle cons persona eliminada
igual, otra vez con el problema del igual. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando la lista, le estamos diciendo con pop, le estamos diciendo, hey, elimina el último, por favor elimina el último, ¿sí? Y cuando lo elimines, obviamente personas va a quedar sin ese último, pero ese último, después de que lo elimines, por favor guárdalo aquí, en esta constante. Entonces le vamos a decir que nos imprima, perdón, que nos imprima la lista personas, que es esta, y luego posteriormente nos imprima solito el valor que eliminó, para que la tengamos clara. Persona eliminada. Listo. Ahora voy a limpiar esto, perdón, para que lo veamos más claro. Lo ejecuto y miren que él me dice, no se alcanza a ver bien, pero miren, la lista hasta aquí está imprimiendo personas. Y luego aquí está imprimiendo la persona que eliminó. ¿Sí? Tal vez si lo pongo en un console log aparte se ve más limpio, porque genera el salto de línea. Listo, miren. Ahí se ve más claro. Entonces está la lista sin el valor que eliminó, porque ya el pop ahí hizo su efecto. Pero gracias a que el pop devuelve un valor, lo podemos asignar en otra constante o en otra variable y saber cuál fue el valor que eliminó. ¿Sí? ¿Claro ese concepto? Ahí eliminamos el último. Podríamos hacer lo mismo eliminando el primero. Entonces vamos a colocar esto como LED para poderlo reutilizar. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, persona eliminada. Va a ser igual, otra vez, a... ¿Cómo lo coloco sin que? Voy a mirar aquí, voy a copiar esto. No hagan eso en casa, escríbanlo. Entonces a persona eliminada le voy a asignar la lista de personas, punto, y voy a usar Swift, creo que es Swift, ahí nos vamos a enterar. Remove the first element from an array and returns it. Lo mismo, elimina el primero y lo retorna. Ah, listo, vamos a ver si es verdad. Entonces, en este punto debería eliminar a Valentina, debería quedar solo Juliana, Manuela y Mariana, y debería retornar a Valentina. Vamos a ver. Vamos a imprimir por aquí abajito lo mismo que tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. Entonces, vamos a mirar lo último. Lo último es que tenemos una lista, que es esta, en donde efectivamente quedó Juliana, Manuela y Mariana, y el Swift está devolviendo la persona eliminada, que en este caso la estamos imprimiendo acá en la línea 33 y que efectivamente era Valentina. Miren que la lista anterior donde lo estaba mostrando, Valentina era la primera. Aquí entonces estamos eliminando un valor específico de la lista usando los métodos habituales o nativos de las listas en JavaScript. O sea, hay muchos, no solo estos que les estoy mostrando, hay muchos. Entonces, si nosotros tenemos dudas, aquí nosotros podemos ir y colocarle, por ejemplo, JavaScript. Bueno, al principio MDN, JavaScript, y le colocamos métodos, listas. Aquí entramos a las listas. Aquí nos dice que es una lista. Obviamente acuérdense que JavaScript habla de array, pero el array es un concepto, la lista es otro concepto. Pero realmente JavaScript lo que usa son listas. Y por aquí entonces nos empieza a contar un poquito de cómo funcionan las listas. Y nos empieza a inducir, miren, a los métodos tradicionales. ¿Sí ven? Aquí tenemos el unshift, aquí tenemos el shift, ¿sí? Y existen muchos más, miren, el index of. Entonces el index of nos ayuda a encontrar el índice de un valor que exista dentro de la lista. Por ejemplo, imagínense que yo no hubiera querido eliminar a Carlos usando el índice porque no lo conozco.
¿sí? No conozco el índice. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a comentar estos console log que me están imprimiendo, los voy a comentar. Todas las operaciones que estamos haciendo, todas, están agregando objetos y los están eliminando, pero me voy a quedar solo con la última lista para que la vean. Solo con el resultado final de todas esas operaciones que hemos hecho ahí. Y quiero que vean qué personas quedaron. ¿Listo? Tenemos claro quiénes quedaron. Ahora, miren lo que yo voy a hacer con este que está aquí. Este también es un método de las listas, ¿no? Que se le otorga el JavaScript, el dios JavaScript, cuando dicen, ah, tú eres una lista, entonces tus propiedades son estas, tus superpoderes son estos, y ahí va el index of, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es usar el index of para buscar, por ejemplo, un objeto. Obviamente aquí se nos complica un poco el asunto porque tenemos que preguntar por el objeto completo, ¿sí? Entonces yo tendría era que preguntar, iterar cada uno de los objetos y preguntar si el nombre dentro de cada uno de estos es el que estoy buscando, ¿sí? Si yo lo estuviera haciendo sobre una lista sencilla, como es este caso, miren que yo podría simplemente, tengo una lista que dice manzana, banana y fresa. ¿Qué es manzana? Es un string. ¿Qué es banana? Es un string. ¿Qué es fresa? Es un string. ¿Y qué es un string? Un tipo de dato primitivo. Como es un tipo de dato primitivo, para el index of es muy fácil buscar un string dentro de una lista de strings. Es fácil encontrar un number dentro de una lista de numbers. Básicamente es fácil para él encontrar un tipo primitivo dentro de una lista de valores primitivos. Con los valores, con los tipos de variables complejas o compuestas, al index of ya no le va a quedar tan fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para encontrar a esa persona que queremos eliminar? Por ejemplo, vamos a eliminar a Juliana porque Juliana hizo trampa, ¿sí? Juliana se puso que era hombre y resulta que según su nombre es mujer. Entonces vamos a buscar a Juliana por su nombre y la vamos a eliminar. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Tenemos dos opciones. Usamos una iteración, es decir, vamos aquí a esta lista que está acá y le decimos, a ver, vete al índice 0, ¿sí? Y en el índice 0, vete al atributo name y pregunta si Juliana es igual a Juliana. Y si Juliana es igual a Juliana, coge ese objeto y elimínalo, ¿sí? Obviamente, ahí lo encontramos a la primera. Si no estuviera en la primera y realmente quisiéramos eliminar a Manuela, entonces él evidentemente no va a hacer match con lo que estamos acá, ¿sí? Entonces él va a saltar de este índice al siguiente. ¿Quién va a saltar? El bucle. ¿Cuál bucle? El que ustedes elijan. El for, el for each, el for of, el for in, el while o el do while. Todos esos que acabo de mencionar son bucles, todos diferentes, todos con capacidades distintas y todos con sintaxis y propósitos diferentes, pero en su accionar hacen lo mismo, que es iterar, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es iterar esta lista. Vamos a iterarla con un for normalito, ¿listo? For. Y entonces yo qué voy a hacer acá. Ya tengo mi bloque, que es el que se va a repetir. Estoy usando la palabra reservada for para indicar que este bloque se va a repetir porque es un bucle. Y el for está esperando que yo le dé 3 valores. El primer valor, entonces let, voy a decirle cuál va a ser el valor de inicialización de mi bucle. Entonces le voy a decir y recuerden que esto simplemente es una convención. Ustedes ahí le pueden colocar Pedrito, Pablo, Luis, María, José, lo que ustedes quieran. Pero por convención siempre se empieza con la letra I. Y si necesitamos hacer otro bucle anidado, vamos a usar la siguiente letra del abecedario después de la I, que es la J, y luego la K, y luego la L, luego la M, luego la N, así sucesivamente. Se puede colocar cualquier otra cosa, evidentemente. Podríamos en este caso, para hacerlo más explícito, también podríamos colocarle otro valor que es válido, que es el index. Y de hecho la razón de que empiece por i es precisamente por eso. Porque generalmente cuando usamos un for para iterar eh, una lista, nosotros vamos a viajar a través de los índices. Y los índices en inglés se escriben con la letra i.
y por eso es que usamos esa letra como una convención. Entonces, i o index es exactamente lo mismo. Como no hay una palabra con J que siga, pues podría colocar Juan, pero no tiene sentido que yo le coloque en principio index y luego le coloque Juan. Entonces por eso lo que se estila usar es usar la letra I. ¿Listo? Ahora sí voy a hacer una cosa, no la hagan en casa. Es que tengo un problema con esa configuración y no sé por qué no me funciona. Entonces inicializo acá el bucle con I en 0, porque voy a empezar en el índice 0, que es este. Ahora le voy a decir que la I tiene que ser menor a la longitud de la lista. Y esta lista tiene 1, 2 y 3. Yo podría marcarle el 3 acá. Pero ¿qué pasa si esta lista crece o se reduce? Ya este 3 no es válido. Entonces tengo que recordar que tengo una propiedad que me da JavaScript cuando él reconoce que esta es una lista para medir la longitud. Entonces yo le puedo decir, oiga, coja esta lista y dígame cuánto tiene de longitud eso. Y para eso voy a usar el length. Entonces, ¿cómo se llama esta lista? Se llama personas. Personas. Y le digo punto length. Él me va a dar entonces la longitud. Entonces, si tiene 3, me dice 3. Si le quitaron 1, entonces me dice 2. Si le agregaron 2, me dice 5, porque tenía 3 y le agregué 2. ¿Listo? Y aquí le digo i más más. Recordemos que el i más más no es más que una abreviación del i igual a i más 1. ¿Listo? Para no escribir todo esto, pues escribimos i más más. Listo. Si fuera i menos menos, entonces i menos menos, la abreviación sería i igual a i menos 1. Bueno, entonces ahí ya lo tenemos definido. Ahora voy a iterar esta lista. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar un console porque yo, antes de avanzar, quiero verificar que sí se está iterando. Ya cuando ustedes se tengan confianza, no tienen que hacer esto. Ya ustedes saben que itera y no tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que él me muestre? Quiero que me muestre la lista. Esta lista. ¿Cómo se llama la lista? Personas, porque esa fue a la que le medí la longitud. Entonces aquí le coloco personas, ¿sí? Pero si yo lo pongo así, cometo un error, porque le estoy diciendo, el console log me va a imprimir directamente toda la lista completa, ¿sí? Entonces si yo lo listo así, miren que cometo un error porque me va a imprimir tantas veces tenga la longitud de la lista, me va a imprimir toda la lista, miren. Miren, ¿sí ven? Me imprimió. ¿Cuántos elementos tiene la lista? Bueno, esta lista no la cuenten. ¿Listo? Porque esa lista es esta. De hecho, la voy a comentar. Y voy a volverla a lanzar para que se den cuenta. Porque ahí se pueden confundir. Entonces, por eso a veces es importante, a medida que vamos avanzando, comentar los console porque nos puede hacer ruido y confundirnos. Entonces, miren lo que va a pasar. Se supone que tenemos 3 valores en la lista. ¿Ya? De hecho, no lo voy a comentar y más bien voy a colocar otro console log acá. Y le voy a colocar unas lineecitas para que ustedes lo puedan ver. Voy a colocarle asteriscos. Ahí está bien. Listo. Entonces nos va a separar una lista de las 4 iteraciones. Entonces vean. Voy a abrir un poquito esto para que lo puedan ver. Y miren que esta primera lista es la lista original que yo voy a analizar. Es la lista que yo voy a iterar. ¿Sí? Entonces con este for yo voy a iterar esta lista que está acá. Como la longitud es de 3, él va a repetir 3 veces este bloque. 3 veces. Lo repitió una vez, lo repitió 2 veces y lo repitió 3 veces. Ahora, ¿por qué hizo esto? Porque yo le estoy diciendo al console log que imprima toda la lista completa. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que él coja el primer índice y lo itere y lo muestre aparte, y luego este lo muestre aparte, y luego este lo muestre aparte. Entonces acá es donde muchas veces cometemos el error, y es acá donde nosotros tenemos que decir personas en su campo, ¿sí? ¿En cuál campo? En el campo del valor en el que nosotros inicializamos, en el valor en el que no debe superar la longitud y en el valor que
cada vez que se haga un ciclo se va a incrementar. Entonces en este caso sería personas en su campo I, ¿sí? Porque en algún momento cuando inicia I vale 0. Entonces la primera iteración va a ser personas en su campo 0. Cuando I se incremente ya va a ser personas en su campo 1. Y cuando I vuelva y se incremente va a ser personas en su campo 2. Y cuando se vuelva a incrementar, aquí va a decir I, que vale 3, es menor a personas punto .length, es decir, a la longitud de su lista. Es decir, 3 es menor que 3 y eso no se va a cumplir y ahí se va a romper el bucle. ¿Sí? Entonces miren que ahora sí, cuando yo hago eso, entonces ahora sí, miren que ahora ya no me imprimió todas las listas separadas, sino él, miren que imprimió el primero, este es el campo 0, es decir, imprimió personas en su campo 0, luego imprimió personas en su campo 1 y luego imprimió personas en su campo 2. Y no imprimió más, porque esta condición, cuando fue 3 menor que 3, no se cumple y paro el bucle. ¿Listo? Ahora, yo necesito buscar a Juliana, porque es la que me está haciendo trampa. Entonces yo la voy a buscar por su nombre. Yo ya sé que con esto obtengo la información de todo el objeto. ¿Ya? Ahora yo necesito obtener solamente el nombre. ¿Sí? Entonces yo a esto le puedo agregar punto y nombre. Y ahí entonces va a ser la misma iteración, solo que ahora ya no me va a mostrar todo el objeto, sino me va a mostrar solo Juliana, me va a mostrar solo Manuela y me va a mostrar solo Mariana. Vamos a probar. Juliana, Manuela, Mariana. Si yo quisiera la edad, entonces age, y me va a mostrar 31, 29 y 23. ¿Sí ven? Ahora, puede ocurrir que yo utilice otra sintaxis. Recuerden que esta parte de aquí es la estructura con la cual nosotros estamos accediendo a cada uno de los índices de la lista. Y con el punto estamos accediendo a una de los atributos del objeto. Esto se llama sintaxis punto. Pero para acceder a los objetos también podemos usar la misma sintaxis que usamos con las listas. Es decir, esta cajita y dentro de la cajita podemos usar el nombre de la propiedad que vamos a acceder del atributo. Entonces, como para que lo tengamos claro, yo lo voy a poner por debajo con la otra sintaxis. Console log personas, porque es la lista, en su campo i. Y para reemplazar la sintaxis punto que tengo aquí arriba y usar la sintaxis array para acceder al mismo valor, yo creo estas cajitas, porque esa es la sintaxis de la lista, para acceder ahora al objeto. ¿Y a quién quiero acceder? En este caso a age. Entonces, ese age va entre comillitas. Age. Miren que voy a comentar la línea de arriba y él me debería botar este mismo resultado. Vamos a ver. Ahí está. Si yo quisiera entonces ahora los nombres, yo podría decirle, ¿cómo se llama el atributo del objeto? Name. Ahí está. ¿Listo? Entonces miren que ahora yo ya tengo muy claro cuál es el objeto, cuál es el índice y cuál es el objeto, perdón, la propiedad del objeto que quiero acceder. Yo con esto estoy obteniendo los nombres. Entonces yo aquí yo ya podría llegar y comparar, es decir, coger esto y pasarlo por una estructura de control, que en este caso sería un if, y preguntar si el nombre corresponde a el de Juliana o no. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Yo aquí le voy a decir if, pego esto porque yo ya sé que con esto voy a obtener todos los nombres de los objetos y aquí le voy a decir es igual, perdón, no hagan esto en casa, me toca hacerlo, pero es igual a Juliana, ¿sí? Ahí no se va a cumplir porque si ustedes se dan cuenta en la lista Juliana tiene la J mayúscula y yo estoy buscando a Juliana con todas las letras en minúscula. Entonces yo podría hacer una conversión acá. Yo podría decirle, hey, antes de que compares, convierte este nombre, es decir, a Juliana, Manuela y a Mariana, conviértelas en todas con minúsculas para que haga match con esto que está acá. Entonces le digo, punto to lowercase. Miren que con el lowercase la vuelvo en minúsculas
y entonces cualquiera de los nombres que se van a mostrar ahí, Juliana, Manuela y Mariana, se van a volver minúsculas y van a poder hacer match con Juliana. Entonces miren lo que yo voy a hacer acá. Aquí yo voy a nuevamente este console log lo voy a cortar, lo voy a poner aquí debajo y lo voy a imprimir solamente cuando hace match con Juliana. Solamente cuando hace match con Juliana. ¿Listo? Entonces vean. Debería aquí mostrar ya no la lista, sino debería mostrar solo a Juliana, porque haría match con Juliana. ¿Sí ven? Juliana. ¿Por qué? Porque ahora, cuando esto estaba fuera del condicional, como no había nada que lo restringiera, le imprimía todos los nombres. Pero como ahora le estoy diciendo, personas en su campo I, es decir, está iterando cada uno de estos índices, ¿cierto? Y luego le digo name, es decir, de todos esos índices me interesa solo la parte del atributo del objeto que tiene el name. Y luego cada uno de esos valores vuélvalos minúsculas. Entonces Juliana con minúsculas, Manuela con minúsculas, Mariana con minúsculas. Y apenas él hace match con lo que yo le puse acá, entonces él me va a mostrar solo el que hizo el match. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Aquí en este punto, yo sí podría preguntar cuál es el índice. ¿Cuál es el índice de ese nombre? ¿Sí? El índice de ese nombre es el 0. Entonces ahí es donde tiene sentido que yo pudiera utilizar, digamos, esta propiedad. Ah, bueno, no esta propiedad, sería otra propiedad. Vamos a ver, sería... Él me da el valor, debe haber otra propiedad con la que yo puedo eliminar usando el índice. ¿Sí? Vamos a ver. Find index, por ejemplo, encontrar a partir del índice. Vamos a ver. Miren. Vamos a mirar, denme un segundo. Denme un segundito. Denme un segundito, chicos. Un segundo. Qué pena, chicos. Em, bueno, hasta ahí claro lo que hemos venido trabajando, chicos. ¿Sí? ¿No? ¿Hasta ahí claro lo que hemos visto hasta el momento? Listo, listo. Entonces, lo que yo quiero entonces es eliminar a Juliana porque ya la encontramos, ¿no? Ese era el tema. Entonces podemos usar el método que usamos arriba. Em, el splice. ¿Dónde fue que lo usamos? Aquí mírenlo. Usamos el índice. Ya tenemos el índice acá. O sea, el índice aquí sería el i, ¿sí? Ese sería el índice. Ya sabemos que se hizo match, ¿sí? Sabemos que hizo match, es decir, encontró a Juliana. Entonces, en este punto ya no queremos que me la imprima. Yo lo que quiero es que, en cambio de que me la imprima, aquí voy a colocar la lógica para eliminar a Juliana. Entonces, yo aquí, bueno, voy a comentarlo. Y yo aquí le voy a decir cómo se llama mi lista. Se llama personas. Personas. Y le voy a decir punto
splice. Y recuerden que el splice, ella esperaba el índice, ¿cierto? Y cuántos valores quiero eliminar, la cantidad. Entonces, mi índice, ¿cuál va a ser? Mi índice va a ser, pues, la i, porque la i fue la que iteró acá, iteró acá, iteró acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando él entra aquí y dice índice 0, es decir, personas en su campo 0, es decir, está aquí, ¿cierto? Y luego dice personas en su campo 0, ahora extraiga el nombre, entonces se trae aquí a Juliana, ¿cierto? Y luego le digo colóquelo en minúsculas, entonces le quita esta J en minúsculas y la pone, esta en mayúscula la pone en minúscula, la compara con esto y ahí hace match. Entonces en ese momento, en ese preciso momento, yo le voy a decir, vea, coja esta lista, porque esta es la lista que se llama personas, miren que aquí lo estoy haciendo, y le voy a decir con el splice, mire, coja el índice, ¿cuál es el índice? En este caso es i, entonces ya no se va a llamar index, sino se va a llamar i. ¿Qué valor tiene i? 0, o sea que estamos hablando de este índice, ¿sí? Y elimine solo un valor a partir de ese índice. Voy a colocarle solo un valor. Entonces va a eliminar ¿a quién? Va a eliminar a Juliana. Y miren que estamos haciendo una iteración buscando un nombre específico para encontrar este índice y a partir de ese índice eliminar a un valor de la lista. Entonces vamos a correrlo nuevamente. Ah, no guardé. Y tampoco imprimí. Debería imprimir por aquí abajo la lista completa otra vez. Personas. Listo. Ahí está. Vamos a limpiar de nuevo y aquí miren lo que tenemos. En principio entonces teníamos esta lista y luego cuando él hace esta iteración y encuentra el nombre que estoy buscando, él con esto lo elimina. Y ahora tenemos una lista que se está imprimiendo aquí, que es una lista ahora de 2 valores. ¿Sí? Si yo le cambio este Juliana por Manuela, él debería encontrar a Manuela y debería dejar a Juliana y a Mariana. Miren, ¿sí ven? Listo. Aquí entonces estamos eliminando, vamos a ir para aquí arriba para colocar un par de comentarios. Estamos eliminando un valor específico de la lista usando los métodos habituales. Aquí también, aquí estamos iterando la lista para eliminar un objeto comparando un valor con un atributo del mismo. En este caso el valor es el nombre que nosotros estamos queriendo eliminar, en este caso Manuela. Comparándolo con un atributo, pues claro, el atributo del objeto, en este caso estamos haciéndolo con el name, ¿sí? Y estamos usando un método habitual, ¿sí? Un método tradicional. Entonces, iterando la lista para eliminar el objeto, comparando el valor con un atributo del mismo, usando un método habitual o nativo de las listas en JavaScript. Pero bueno, esta cosa no es tan eficiente, ¿ya? Esta cosa no es tan eficiente. Yo podría usar, miren lo que voy a hacer. Voy a escribir otro tipo de for para hacer la misma lógica, ¿sí? Entonces, voy a comentar esto un momentito, solo un momentito. Voy a usar otro for. Estos for ya son nativos de JavaScript, no existen en otros lenguajes. Y si existen, entonces son de ese lenguaje, porque no existen en todos los lenguajes. Entonces, el primer for es el for of. Así se llama, for of. Ustedes creo que lo escriben acá. Miren que aparece este for of. Aparece como una especie de ayuda de Visual Studio Code, de Emmet, de hecho. Y cuando ustedes le dan clic, él crea este código. Eso que acaba de pasar ahí
ese convertir ese pequeño comando en un trozo de código, eso se llama un snippet, ¿sí? Un snippet básicamente es un trozo de código que tenemos configurado en nuestro IDE y que responde a un comando y que cuando escribimos ese comando automáticamente él se genera. Eso se llama un snippet. ¿Listo? Eso no tiene que ver con JavaScript, eso tiene que ver con las propiedades que tiene el IDE que ustedes están trabajando. Esos snippets son automáticos y si ustedes profundizan un poco en aprender a manejar Visual Studio Code, ustedes pueden crear sus propios snippets. Ustedes pueden decirle, hey, yo escribo esto y créame una estructura así. Y ustedes inventan la estructura. Entonces, no es una cosa que sea arbitraria, ustedes pueden también crear sus propios snippets. Listo, entonces en este punto, si ustedes se dan cuenta, el snippet me recomendó poner un cons, en este caso esto equivale al let de acá, ¿sí? Es decir, a la definición de una variable, en este caso es una constante. Aquí coloca el iterador, ¿sí? El iterador pues sería la i, en este caso, sería la i. Luego aquí dice of, ¿de quién? Y aquí dice object, ¿no? Dice object, pero recuerden que es que todos los tipos complejos, que son tres nomás, que son las listas, los objetos y las funciones, todas son de tipo object. Entonces por eso coloca object, pero en realidad el for of solo itera listas, ¿sí? Y si puede iterar objetos, que lo vamos a ver más adelante, hay que hacer un truquito, hay que usar una propiedad para convertir un objeto en una lista y para que el for of sea capaz de iterarlo, ¿listo? Pero entonces aquí yo debería poner una lista. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, yo aquí voy a poner una lista de una, ¿sí? La voy a poner ahí. Voy a colocar aquí 2,5,7,3,1 y voy a dejarlo ahí. Ahí hay una lista. Si ustedes se dan cuenta, generalmente ahí yo pongo el nombre de la lista, pero miren que voy a poner la lista explícitamente ahí. Y ahora, aquí en iterador, voy a dejar ese valor ahí, iterador, y voy a hacer console log. Y aquí voy a colocar iterador. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver si funciona porque me está diciendo que esto no lo está... Dice que no lo puede encontrar. ¿Por qué no lo puede encontrar? Está declarada pero nunca ha sido usada. O sea, es que lo escribí mal. Iterator, iterador. Qué tonto. Listo. Entonces miren qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el for va a llegar y va a decir, aquí tengo la lista. Entonces, por favor, inicie desde cero. Mire que aquí no dice que inicie en ningún lado desde cero como lo dice el for normal. Solo que el for of siempre empieza desde cero. Aquí, mientras tanto, nosotros con este for y este let igual a cero, yo le puedo decir que empiece en el 3, que empiece en el 7, en el índice 7. ¿Sí? Entonces, con este uno tiene más control que con este. Porque con este yo siempre empiezo desde cero. Entonces, él va a empezar aquí en la posición 0, que es el 2. Cuando esté en la posición 0, ese 2 se lo va a pasar a iterador. Y luego yo voy a imprimir el iterador, en este caso el 2. Una vez ya imprimió ese, entonces el ciclo termina en esta llave y él llega y dice, oiga, ya imprimimos este, ¿hay algo adelante? Sí, el 5. Entonces pasa este 5, se lo pasa al iterador y yo ya puedo usar el iterador dentro del bloque del for. En este caso solo lo estoy imprimiendo, pero yo podría aquí hacer operaciones, hacer algo con ese valor, comparar, ¿sí? Lo que hicimos acá, que ya lo vamos a hacer. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Entonces él pregunta si hay algo más adelante y coge ese valor y se lo pasa acá y luego acá y así sucesivamente. Pregunta si el siguiente tiene un valor y si existe, lo pasa acá y nuevamente acá y así sucesivamente de aquí. Él pregunta si hay algo adelante, coge este valor, lo pasa acá y luego lo pasa acá. Y luego pregunta, ¿hay algo adelante del 1? No. Ah, entonces ya, acaba. Eso es lo que hace el for of. Pero miren que el for of está pasando los valores. El for of pasa los valores. Es decir, pasa el 2 e imprime el 2. Pasa el 5, imprime el 5. Pasa el 7, imprime el 7. Y así sucesivamente. Miren. ¿Sí ven? 2, 5, 7, 3 y 1. Eso es lo que hace el for of. ¿Ya? Antes de avanzar esta misma lógica con el for of, voy a mostrarles el for in. ¿Ya? Voy a comentar este for of y miren que voy a escribir la misma cosa que es el for in
él nuevamente, Visual Studio Code nos dice, hey, yo tengo un snippet para eso, para armar esa estructura, le doy clic. Y entonces miren que él ahora me dice cons, miren que es lo mismo, cons, key, bueno, le cambio el nombre, eso no importa, esos nombres yo los puedo ponerle Pedrito, María, Manzana, lo que yo quiera, no hay lío. Luego dice off, entonces miren que aquí es donde cambia, aquí dice off y aquí dice in. Y aquí, ¿se acuerdan que decía object? Aquí también dice object. Entonces yo voy a hacer lo mismo, miren lo que voy a hacer, voy a coger esta lista y se la voy a pegar ahí. Entonces, miren lo que va a pasar acá. Voy a eliminar esto que está acá. Eso es una condición. Ya ahorita, incluso si quieren, podemos probar eso que me sugirió Visual Studio Code. Pero a mí me interesa hacer lo mismo que hice acá. Es decir, imprimir el iterador. En este caso, imprimir la llave. Pero recuerden que esto es un nombre. Yo le podía poner iterador o key aquí arriba y es la misma cosa. Entonces, console log. Y yo le voy a decir key. Y ahora, él lo que va a hacer es lo mismo. Él llega y coge este primer valor y llega y dice, ¿aquí hay alguien? Sí. Pero en vez de coger el 2, en vez de coger el valor y pasárselo aquí, va a pasar el número del índice. ¿Cuál es el número del índice del 2? El 0. Entonces pasa el 0 acá y lo pasa acá. Luego pregunta, ¿después del 2 hay algo? Sí. Se para aquí. Y en vez de pasar al 5, pasa el índice. ¿Cuál es el siguiente índice? El 1. Y lo pasa acá. Y así sucesivamente. Igual que el de arriba. La diferencia es que este devuelve los valores, el for off devuelve los valores y el for in devuelve los índices. Entonces miren, voy a guardar, voy a ejecutar y ya me va a colocar 0, 1, 2, 3, 4. Porque esos son los índices. ¿Ya? Listo. Entendido esto, vamos a utilizar el for off para hacer la misma lógica que teníamos acá, que es buscar a Manuela y sacarla de la ecuación. Esto que está aquí es lo mismo. La diferencia es que ya no podemos usar la sintaxis personas en su campo i, en su campo name, porque aquí no estamos usando el índice. ¿Sí? Aquí sí estamos usando el índice. ¿Cuál de los dos me serviría? ¿Este o este para buscar, para usar esta misma lógica que estoy usando acá? ¿Cuál creen ustedes? ¿El for in o el for off? ¿Ninguno se arriesga? Bueno, hagámoslo. El self for in. Vamos a probar. Ahí tengo el snippet. Voy a borrar esta parte que no me interesa. Vamos a probar antes de aventurarnos. ¿Qué vamos a poner aquí? La lista. ¿Cómo se llama la lista? Personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar la lista personas cada vez que itere? Pues va a pasar un objeto donde está guardada la persona. Entonces aquí le voy a colocar un nombre que se asocie con lo que realmente se va a guardar ahí. ¿Qué se va a guardar? Un objeto. Entonces, object, un objeto. Y ahora yo los voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? El objeto. Listo. Vamos a ver qué pasa. Clear. Ahí está imprimiendo 0, 1, 2. Ok. Si aquí está el objeto, perdón, él acá, como está usando el forin, me está lanzando no el objeto, sino el índice. Entonces esto está mal. Esto es el índice. Me está devolviendo el índice. ¿Cierto? Ahora yo puedo usar ese índice para iterar a personas, como lo hice acá. Miren lo que voy a hacer. Voy a decirle, en vez de que me muestre el índice, le voy a decir, coja la lista personas en su campo index. Y ahí me va a iterar cada uno de estos objetos que están en la lista. Mírenlos. ¿Sí ven? Y ahí, como yo ya me está devolviendo este valor,
que es el que yo necesito, puedo usar la misma lógica que tengo arriba. Es decir, puedo coger este if, tal cual está ahí, ponerlo dentro de mi for, porque yo ya sé que ese for funciona, está iterando los objetos, lo voy a descomentar, y ahora aquí está ahí, la voy a reemplazar acá, para que él me devuelva los índices, y la misma lógica me funcione. Entonces miren que yo ejecuto, pero no imprimí la lista, perdón chicos, no imprimí la lista final, que sería personas. Clear, miren. Miren que tenía la lista original y usando ahora el forin pude encontrar la persona que estaba buscando, que era Manuela, y eliminarla de la lista. Esa es otra manera, ¿ya? Esa es otra manera diferente. Ahora, ¿qué pasaría si yo usara el for of? ¿Será que el for of me sirve? Probemos. Para la misma idea. For of. ¿Qué pongo en esta parte? La lista. Personas. ¿Qué me está devolviendo? El objeto. Este sí sería el objeto. ¿Cuál objeto? Cada objeto de estos. Este, este, ¿sí? Vamos a probar. Entonces aquí le digo console.log objeto. Voy a imprimir. Miren. Entonces este está más chévere porque en vez de yo usar esta cosa de acá, que está rara, que me va a imprimir cada uno de estos objetos, miren que aquí yo no lo tengo que usar. Aquí tuve que coger el índice y pasárselo a la lista para que el índice más la lista me diera el objeto. Este pedacito de aquí me daba el objeto y aquí ya directamente me está dando el objeto. Entonces miren que esto es más difícil de entender, aunque igual si ustedes lo entienden es fácil de entender, pero quiero decir, son dos conceptos, listas e índice, y aquí ya no tengo que lidiar con los dos conceptos, sino ya sé que me va a traer el objeto sí o sí. Entonces miren que aquí yo podría usar la misma lógica, esta misma lógica, acá, la misma. Voy a descomentar. Pero en vez de usar esta sintaxis de aquí, de personas en su campo I, yo voy a hacer mención al objeto, porque personas en su campo I me llama al objeto. Entonces miren que voy a escribir objeto, bueno, lo puse en español, en su campo name. Eso debería funcionar exactamente igual. Aquí me falta descomentar esta llave. Entonces miren cómo con el for of también llegó al mismo propósito. Clear. Me está diciendo que el splice, me está pidiendo el índice. ¿Sí ven? Aquí ya tengo un problema. Me está pidiendo el índice. Entonces, en este caso, si yo no estoy mal, creo que yo le puedo decir a él que me dé el índice. Vamos a ver. No me acuerdo bien, pero si no, igual lo miramos. Creo que yo le puedo decir. Vamos a ver. Sí, creo que yo le puedo decir. Vamos a ver si esto funciona. Porque no me acuerdo bien. Pero sé que se le puede pedir que pida el índice, que nos muestre el índice. Vamos a buscar acá. For off. Entonces sería. Vamos a buscar el for normal. Y vamos a buscar en la lista al lado izquierdo. Aquí. El for off. Mírenlo acá. Y aquí en el for off debe haber una manera en la que nosotros podemos extraer el índice. Vamos a ver. Si no hay, entonces tenemos que reevaluar la forma como lo está haciendo. Mírenlo. Mírenlo, aquí está. ¿Sí ven? Pero él me está diciendo que esto es una lista. Bueno, pero esto es un map. Esto es otra cosa, no la hemos visto. La vamos a ver, pero la vamos a ver ya cuando estemos en Angular con TypeScript. Entonces miren que no hay una forma. No hay una forma en la que nos dé los índices.
Vamos a ver, déjenme un segundo, yo averiguo por acá. For of JavaScript. Obtener índices. Porque la verdad, hay cosas que uno no se acuerda. Vamos a mirar. Ah, ok. Según esto, yo podría hacer lo siguiente. Como yo necesito obtener este valor que es el índice con el cual estoy eliminando de la lista personas, yo puedo llegar y decirle al objeto, en este caso el objeto que teníamos acá, ¿sí? Le puedo decir al objeto, a ver, antes de que usted haga la comparación, antes de que usted haga la comparación, a ver, no, es antes, no, es cuando cumpla con la condición. Cuando cumpla con la condición, entonces usted va a coger la lista personas y le vamos a buscar, vamos a buscar dentro de la lista personas un objeto. En este caso el objeto es objeto. Ya les voy a explicar. Si funciona les explico. Y esto me va a retornar el índice actual. Let index. Lo voy a colocar así. Y de hecho la i. La i. Vamos a usar la i. Vuelvo y se activo esto. Déjenme yo a copiarme por aquí un igual. Solo un hito. Se supone que esto me debe dar el índice. Por ahora voy a comentar esto. Y voy a imprimir la i. Listo. Entonces, solamente cuando encontremos a Manuela, él va a coger el objeto de Manuela y va a preguntar ese objeto en qué índice está. Y me va a colocar aquí el índice. Y con ese índice, si yo realmente lo encuentro, entonces ya puedo usar el splice para eliminarlo. Vamos a verificar. Miren que él me está diciendo 1. Entonces, repaso. El for of está iterando la lista personas, es decir, está parándose en el índice 0, luego se va a mover al índice 1, luego se va a mover al índice 2. No hay más. En ese momento va a decir objeto en su campo nombre. Entonces, en el primer objeto se va a mover a Juliana, en el segundo se va a mover a Manuela, en el tercero se va a mover a Mariana. Todos esos nombres los va a poner en minúsculas, es decir, que va a eliminar la J mayúscula por una minúscula y las dos M's, tanto en Manuela como en Mariana, las va a volver minúsculas y va a compararlos con la palabra Manuela. En ese punto, él va a hacer match en algún lugar. ¿Cuál va a ser ese lugar? En este objeto. Cuando llegue y cumpla esta condición, en ese objeto que yo señalé va a parar y va a decir, oiga, pásele al index of, pásele este objeto, para que él compare en toda la lista, compare cuál de estos objetos se parece al objeto que le pasamos al index of, que en este caso es Manuela. Y evidentemente pues va a hacer match con ese. Y el index of, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver el índice donde está el objeto. ¿En qué índice está? En el 1, porque este es el 0 y este es el 1. ¿Listo? Al obtener nosotros ese índice, nosotros ya le podemos decir al splice, coja otra vez la lista personas y con el splice elimine el índice que está en 1, que en i que sería 1, y a partir de ese elimine solo 1. Entonces eliminaría a Manuela. Miremos. Voy a quitar este console log, que no lo necesitamos, y vamos a descomentar a personas. Voy a quitar esto porque ya no lo necesito. Eso solo lo puse para ver que sí me estaba mostrando el índice. Lo voy a comentar y vamos a mirar. Nuevamente, se me olvidó imprimir. Ya vamos a terminar, chicos. A personas. Entonces miren que con la misma, usé el mismo propósito con otra forma diferente de usar el for, que en este caso sería el for of. ¿Listo? Listo, ahí tenemos entonces esa versión. Miren que aquí es donde uno tiene que evaluar qué es para uno más fácil.
El que menos tareas tenga es el que yo debería usar, ¿sí? El que sea mucho más fácil y eficiente y con el que me acuerde yo más. No se trata de que es que el for of se usa. Evidentemente, el for of solamente obtiene los valores. El for in solamente obtiene los índices. Pero la idea es que ustedes utilicen el que con el cual ustedes se sienten más cómodos, ¿ya? No es que, es que tienen que usar while, es que tienen que usar el for, tienen que usar el for of, no. Con el que ustedes se sientan más cómodos. Ahora, el tema del do while sí es diferente porque el do while siempre va a iterar al menos el primer valor, mientras que el for of no. Y los demás no. While tampoco, ni el for in, ni el for tradicional van a iterar nada si no se, existe, si no se cumple la condición. Mientras que con el do while siempre va a imprimir el primero, aunque la condición no se cumpla. Rápidamente, vamos a usar, ya usamos el for, vamos a usar el while. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Me voy a parar, voy a coger el for tradicional, lo voy a copiar. Esto solamente es para facilitarnos el trabajo visual, ya lo voy a eliminar. Miren lo que voy a hacer, lo voy a pegar acá. Entonces, para hacer el while es muy sencillo. Él funciona igualito que el for, igualito. La única diferencia es la estructura. Entonces yo lo único que voy a hacer es, voy a decir while. Bueno, antes de eso voy a escribir la estructura para que me entiendan. ¿Listo? Porque si no, no me entienden. La estructura o la sintaxis de un while es la siguiente. Va el valor inicializador aquí. Luego viene la estructura del while. La estructura del while es la palabra reservada while. Aquí viene la condición. Y luego viene el bloque. Dentro del while va el incremento o el decremento. ¿Ya? Aquí puede variar un poquito la lógica dependiendo de cómo quieren hacer las cosas, pero usualmente si queremos replicar lo que hace el for exactamente igual, vamos a dejar el incremento y el decremento al final antes de que se acabe el bloque del while. Antes. Es muy posible que queramos cambiar un poquito la dinámica y lo vamos a dejar entonces al principio, ¿sí? No al final. Nuestra lógica iría aquí. Aquí iría nuestra lógica. Lógica. Pero generalmente si queremos replicar el for tal cual está, la lógica debería ir acá. ¿Ya? Entonces, como vamos a replicar el for tal cual está ahí, vamos entonces a poner la inicialización aquí, la condición aquí, la lógica aquí y el incremento aquí. Entonces miren que es muy sencillo. Yo cojo mi for y digo, con este valor inicializa. Miren lo que seleccioné. Lo copio y lo pongo en mi plantilla y coloco ahí la inicialización. Listo, voy por la condición. La condición es esta. La copio y la pongo en donde va la condición. Ahora, el incremento, el decremento, la copio y la coloco donde dice incremento o decremento. Por último, la lógica. La lógica es esto. Entonces cojo esa lógica y la pongo acá. Obvio, la descomento. Ya, no tengo que hacer nada más. Tengo que descomentar esta llave. Esto va para este ladito, perdón. Hay que indentar bien porque si no nos perdemos. Recuerden que la base de indentar es que si esto está más a la derecha de lo que está arriba, significa que eso está dentro del while. Como esto está más a la derecha del if, entonces está dentro del if. Y así sucesivamente. Listo, chicos, ahí tenemos entonces, ya replicamos a partir de la estructura del while, ya replicamos la misma lógica. Y debería ser exactamente lo mismo. Se me olvidó. Como siempre, lo más importante. Imprimir la lista. Como queda la lista final. Ahí está. Exactamente lo mismo. Rápidamente voy a usar la propiedad
for each de la lista. Va a ser lo mismo. Entonces yo digo personas, que es la lista. Punto. For each. Ya, listo. Ahí ya quedó definido. Pero esto es una propiedad de la lista. Y generalmente esas propiedades iteran. El for each itera. Y ellos necesitan un callback. Entonces aquí le voy a colocar, en este caso le voy a colocar, hoy le voy a colocar una función tradicional, una función anónima tradicional. También puedo colocar una función flecha. ¿El for each qué va a hacer? El for each va a pararse igual que el for of, igual que el for in, se va a parar en la posición inicial, que es la 0. Y va a decir, ¿hay algo ahí? Sí. Entonces este for each le va a pasar a la función anónima ese valor. Aquí le voy a colocar un nombre que sea de acuerdo a lo que va a pasar. ¿Qué es esto? Un objeto. Entonces, digámosle object, obj o cualquier cosa, o la o, ¿no? Pero es que la o no nos dice nada, no nos dice explícitamente qué es, porque puede ser osu, ¿no? Entonces, no, vamos a escribirle algo que nos diga qué es. obj, object, abreviación de object. Y aquí le voy a decir console log object. Solamente me va a imprimir los objetos. Miren que está haciendo lo mismo. Entonces, como aquí ya tengo el objeto, aquí lo que puedo hacer es simplemente preguntar if si ese objeto obj en su campo name es igual a Manuela. ¿Cuál es el que yo dejo un espacio acá? Él está esperando que aquí en cualquier lugar haya un espacio y no hay espacios, entonces no se va a cumplir. Tiene que no haber espacio ahí. Coloco mi bloque y entonces aquí la lógica es la misma, ¿no? Me toca hacer esto mismo de acá. ¿Qué fue lo que hice en el otro que no habíamos podido encontrar este? Usar el index of porque aquí me está pasando el objeto. Y yo con el propio objeto no puedo hacer nada. Yo tengo que decirle que busque el índice. Y con este buscamos el índice. ¿Sí? Con el index of, pasándole el objeto. Y luego aquí le vamos a pasar el splice. Eso ya lo he repetido varias veces, entonces yo creo que a este punto ya deberían entender qué hace el index of y qué hace el splice. Y teniendo eso, ya estoy replicando la misma lógica, pero usando una propiedad o un método de las listas que va a iterar cada uno de los valores y adentro voy a colocar una lógica para que haga exactamente lo mismo. Al final, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que coja la lista y me la muestre. Y debería funcionar exactamente igual. Ah, bueno, aquí pasó algo. Aquí pasó algo, Manuela. Ah, miren, ¿qué pasó? Que yo le estoy diciendo oj.name, entonces está cogiendo a Manuela con la M. Y la Manuela con la M mayúscula no hace match con la Manuela de la M minúscula. Entonces aquí me hizo falta ponerle punto to lowercase para que lo vuelvan minúsculas y ahí sí va a ser match. Aquí ya me está diciendo que hay un problema con la palabra objeto. Claro, miren, yo le dejé el objeto, pero es obj. Cajes del oficio. Al panadero también se le quema el pan si se pone a mirar para otro lado. Por eso les digo yo, no hagan esto en casa. Porque yo copio, pego, veo el error, lo encuentro y lo encuentro rápido. Pero ustedes copian, pegan y como todavía no han desarrollado la habilidad de encontrar el error con la vista, no han desarrollado la agudeza visual para encontrar el error. Entonces ustedes se pueden quedar ahí 5, 10 minutos, un día, 2 semanas y luego, ay, qué cosa tan pendeja, era este punto y coma que faltaba, este más que me faltó, ¿sí? Entonces por eso siempre digo, no hagan eso en casa, pero es por esas cosas, porque mientras que agarramos las habilidades. Entonces miren que ahí ya me está mostrando la lista. Ah, bueno, aquí me está imprimiendo esto, porque me lo está imprimiendo por este console log. Voy a limpiarlo nuevamente. Y miren que él hace el mismo resultado. Me eliminó a Manuela. ¿Listo? Por último, vamos a usar, aquí usamos un for each.
Pero miren todo lo que hemos tenido que hacer en todas las versiones. Hemos tenido que desarrollar una lógica ahí medio rara para iterar y desarrollar la lógica dentro del bucle, ¿sí? Aquí en este de for off fue la misma cosa, en este for in fue la misma cosa. Creamos el bucle y adentro una lógica como con una especie de condicional para que cuando itere él encuentre el valor. Y aquí lo mismo. ¿Alguien va a preguntar algo? Vale, Natalia, no te preocupes que ya voy a terminar y queda muy poquito para que lo veas en grabación. ¿Listo? Gracias por venir, Natalia. Listo. No, 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 a ti. Listo. Y entonces miren cómo en todos los demás hemos venido haciendo esa lógica adicional. Tenemos que crear el bucle y crear la condición. Y eso no está mal, pero siempre hay formas eh, más amigables, más cortitas de hacer las cosas. Y pues un poco la invitación es que se dieran cuenta cómo se generan las diferentes iteraciones y cómo tienen que atacar de acuerdo al tipo de bucle, atacar el problema para resolverlo. Conclusión, ustedes pueden usar cualquiera, incluso el do while lo pueden utilizar. No lo he utilizado, lo voy a dejar hasta ahí. En la próxima sesión, en la mañana, hacemos el do while, porque no alcanza el tiempo. Pero quiero que hagamos una versión más cortita y una versión más pro eh, para hacer lo mismo. Y que se den cuenta cómo ustedes van eligiendo el código de acuerdo a la necesidad y ese código puede ser más eficiente y más corto en función de que ustedes conozcan todas las formas de hacer, de resolver el mismo problema con diferentes maneras de abordar la problemática. Y esto solamente lo van a adquirir conociendo las diferentes versiones, dominando las diferentes versiones y eligiendo sabiamente cuál es la que van a utilizar. Entonces miren que aquí existe una maravilla que es utilizar una función, un método que traen las listas. Miren que con ese método, al principio, de lo más básico, para eliminar usábamos el OnShift, creo que era. El de eliminar, acá. Usábamos el splice para eliminar, ¿sí? Usábamos el pop para eliminar, eso está bien. Pero el pop es cuando nosotros sabemos específicamente que queremos eliminar el último, ¿no? Pero para eliminar específicamente un valor usábamos el splice, ¿no? Pero miren esto. Cojo la lista personas y llamo una función que se llama filter, ¿ya? Y ahí ya la implementé. Pero esto necesita un callback. Aquí puedo usar un callback, una función anónima, que puede ser una función tradicional o una función flecha. Ya en el for each yo había usado una función tradicional. Mírenla. ¿Sí ven? Y es una función anónima. En el de abajo, solamente por variar, voy a colocar una función flecha anónima. Ah, otra vez pasó. A ver, denme un segundo porque tengo un problema con ese igual. Lo copio, lo voy a pegar aquí, le coloco el mayor que y las llaves. Ahí tenemos nuestro callback. Y ahora lo que hace el filter es lo que hacen todas las funciones de listas que hacen manipulación de los valores de la lista. ¿Y qué es lo que hacen todas? Iterar. Es decir, el filter, al igual que el for each, se para en la primera posición y va a iterar la primera y va a preguntar si hay algo más adelante, itera la segunda, y va a preguntar si hay algo más adelante, itera la tercera y así sucesivamente hasta llegar al final. Si ustedes entienden que todas esas funciones, incluso la map, si alcanzamos a ver la map, sería una maravilla. Imagínense que eh, todas esas funciones hacen lo mismo. Iteran, iteran, iteran. Si ustedes tienen claro eso, lo único que tienen que saber es qué necesita el filter o qué necesita el for each para yo poder hacer la tarea que necesito hacer. En este caso, con el filter, yo voy a filtrar con la intención de eliminar también el objeto de Manuela. Entonces miren lo que yo voy a hacer acá. El filter, como el filter avanza, él se va a parar acá y él necesita que este valor lo capture la función
que tenemos acá. Entonces aquí que tenemos el objeto. ¿Cuál objeto? Pues cuando está en la posición 0, este objeto se va a guardar aquí. Y luego aquí dentro de las llaves yo puedo hacer lo que quiera con ese objeto. ¿Ya? Luego el filter va a decir, oiga, ¿hay algo después del objeto que ya teníamos? Sí, este. Ah, bueno, entonces coja ese objeto y páselo acá. Y nuevamente dentro del bloque de nuestro callback, ahí podemos hacer nuestra lógica. Y sucesivamente con el siguiente. ¿Ya? Entonces miren que lo que espera el filter, lo que espera el filter es retornar un valor. Return, miren, return. ¿Listo? Y este valor que va a retornar debe ser un booleano. ¿Sí? Para el filter esto sí o sí debe ser un booleano. Entonces miren que yo le voy a colocar through. Solo le voy a colocar through. ¿Ya? Through. Eso significa que va a iterar 3 veces y 3 veces va a devolver through porque por defecto le puse through. Ahora, el filter, además de devolver un booleano, dependiendo de eso, él va a devolver, el filter va a devolver una lista nueva. Entonces, para yo poder capturar esa lista nueva, tengo que decirle aquí por delante, hey, cons, aquí van a ser, por ejemplo, las personas que van a quedar, entonces ese sería el listado nuevo de personas, entonces new personas, ese es el listado nuevo de personas, ouch, otra vez la misma historia, un igual, copio, pego. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy diciéndole a la lista, pásele el filter. A esta función anónima, pásele cada uno de los objetos que están dentro de la lista personas. Y si aquí es through, entonces cada vez que sea through, coja uno de esos objetos y métalos en esta lista. Miren que esto no lo definí como lista, pero el que se va a encargar de devolver todo como lista es el filter. Y como le dije true, entonces él va a decir filter, va al campo 0, ¿sí? Entra el objeto. Y aquí dice true. Entonces él coge este objeto, y lo va a retornar a new personas. Nuevamente, el filter va a decir, ¿hay algo por delante? Sí, este. Entonces coja ese y páselo a object. Y como aquí dice through, entonces él va a coger este objeto que está aquí y lo va a meter a esta lista. Es decir, va a tener el objeto anterior y además va a tener el siguiente objeto. Y lo mismo con este. Como el filter dice, hay algo más adelante, le pasa ese objeto aquí. Y como aquí dice through, entonces coge este objeto y se lo agrega a esta lista. En conclusión, si yo imprimo esa lista, él me debería devolver exactamente el mismo resultado, es decir, una lista con 3 valores. ¿Sí? Miren. Entonces tengo esta lista, que es esta, y ahora tengo otra lista, que en realidad es esta. ¿Sí? Es la misma lista, solo que esta es una y esta es otra. Son dos listas diferentes. Esta es la lista original y esta es la lista donde estamos generando el filtro, ¿ya? ¿Y por qué pasó todos los valores? Porque aquí dice true, porque todas las iteraciones dice true. Si yo le pusiera false, entonces cada vez que itera no cumple, y al no cumplir, ninguno de estos objetos van a la lista nueva. Significa que al final la lista va a estar vacía. Miren, ¿sí ven? Está vacía. Esta es la lista original y esta es la lista nueva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Pues vamos a poner la lógica que nosotros necesitamos para poder saber si hace match. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es esta. Objeto, que es este mismo objeto, en su campo name, lo volvemos minúsculas y decimos que sí es igual a Manuela. ¿Sí? En este caso estamos preguntando si es igual a Manuela para encontrar a Manuela y eliminar a Manuela. Tenemos que usar esta misma lógica. La diferencia es que aquí nosotros queremos que los valores que se guarden en la nueva lista sean todos los que son diferentes a Manuela, porque a la que queremos eliminar es a Manuela. ¿Sí? Es decir, esta lista tiene a Manuela y yo quiero que en esta lista se guarden todos los objetos que no tengan por nombre a Manuela. ¿Sí?
Eso significa que yo voy a coger la misma lógica que tengo acá, pero la voy a poner a la inversa, porque ahí estoy colocando si es igual a Manuela. Entonces la voy a poner acá y voy a decir diferente de Manuela. Y ya con esto terminamos. Guardo y entonces esto me va a decir object.name.lowercase. En este caso está preguntando por el nombre del primer objeto, Juliana. Lo pone en minúsculas y pregunta, ¿es diferente de Manuela? Sí. O sea que esto es true. Entonces coge este primer objeto y lo manda a la lista nueva. Cuando itera el siguiente, Manuela, ¿es diferente de Manuela? No, false. Entonces no lo ingresa a la nueva lista. Solamente va Juliana. Y cuando va al tercer valor, el, el objeto en su atributo name es Mariana. Lo vuelve en minúsculas porque está la M mayúscula y pregunta, ¿Mariana con minúscula es diferente de Manuela? Sí, true. Entonces ese objeto nuevo, el de Mariana, lo manda a la nueva lista. Entonces ahora tenemos a Juliana y a Mariana en la nueva lista. Y Manuela salió de la ecuación. Miren. ¿Sí vieron? Estamos usando múltiples formas de generar iteraciones y estamos haciendo el mismo ejercicio de eliminar un objeto a partir de una condición dada. Miren toda la diversidad de cosas que existen para que ustedes puedan hacer esas iteraciones. ¿Sí? Entonces, bueno chicos, eh, espero que les haya quedado claro el tema de los bucles. Vamos a trabajar algunos, el do while mañana para que quede ya cerrado el tema de los bucles. Espero que haber sido claro. Eh, y no sé si en este momento ustedes tienen dudas o inquietudes acerca de lo que acabo de mostrarles, chicos. ¿Todo perfecto? Bueno, entonces chicos, no siendo más, los espero mañana a las 10. Los que puedan continuar así. Miren que si yo les dije que no iba a durar una hora, duré 2 horas exactas. Y mañana igual. Si pueden quedarse, vengan un ratito o se conectan más tarde. Si pueden estar todo el tiempo chévere para que lo disfruten. Si no pueden, no importa, no es obligación. Acuérdense que nos estamos reuniendo con la intención de hacer como un grupo de estudio para reforzar temas. Eh, y nada, o sea, la idea es que aprovechen todo el tiempo que les pueda brindar fuera de los espacios oficiales para que puedan reforzar temas y puedan estar un poco más tranquilos. Recuerden que no está bien que yo lo diga, pero tienen que aprovechar esa inversión que ustedes hicieron. Tienen que sacarle el mayor provecho. Y si se brindan estos espacios, en este caso, este espacio es fuera de Bit, ¿sí? No me obligan a mí, ni Bit está obligado. Pero aprovechenlos. Y a los mentores o a las mentoras, aprovechenlas, ¿sí? En la medida de que puedan, obviamente, sacar esos espacios. De mi parte, lo único que quiero es agradecerles por haberse tomado la cosa en serio y haber venido y haber asistido. Cada vez que ustedes toman un apoyo que yo les puedo dar, primero me da tranquilidad a mí porque les puedo ayudar en espacios diferentes donde yo puedo ir más pausado. Aquí yo no tengo que correr. En las clases sí tengo que correr porque tengo que cumplir, digamos, ciertas condiciones, ciertos temas. Y aquí estoy un poco más relajado y nos podemos tomar las cosas con más calma y pueden preguntar y puedo repetir cuantas veces quieran. Entonces, les agradezco por haber asistido. Y nada, chicos, que termine de pasar un resto de sábado especial y hablamos mañana. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, voy a terminar la grabación acá y yo la subo. Esa sí la puedo subir ya y les paso el enlace de YouTube. ¿Listo? Chao, Nidia, que estés bien. Carlos, que estés bien. Jesús, Joan, Laura. Hasta luego, que estén bien. Cuídense mucho.